Imagina despertar. Y que no exista ninguna ciudad. Sin calles. Sin casas. Sin leyes. Solo naturaleza. El sonido del viento. Animales a lo lejos. Y el miedo constante de no sobrevivir hasta el día siguiente. Ahora imagina que eso empieza a cambiar. Poco a poco. Casi sin que se note. Hasta que, por primera vez en la historia, los humanos dejan de solo sobrevivir. Y empiezan a construir algo. Algo permanente. Pero esa transformación no fue bonita. No fue ordenada. Y mucho menos planeada. De hecho, fue caótica. Y hoy vas a descubrir lo que realmente pasó. Cuando nació la civilización. Antes de las ciudades. Antes de la escritura. Antes de cualquier imperio. Solo existía la supervivencia. Los humanos vivían en pequeños grupos. Siempre en movimiento. Siguiendo animales. Buscando frutas. Huyendo del frío. Y sobre todo, de otros depredadores. La comida nunca estaba asegurada. Un día podía haber carne. Al otro, nada. Y cuando no había nada, el cuerpo lo sentía. Hambre real. Prolongada. Dolorosa. No había reservas. No había seguridad. Cada día que seguías vivo, ya era una victoria. Y quizá lo más importante, nadie poseía nada. Sin casas fijas. Sin tierras. Sin riqueza. Todo se compartía. O simplemente no existía. Pero eso estaba a punto de cambiar. En algún punto, algo diferente pasó. No fue una invención repentina. Ni un genio que lo transformó todo. Fue observación. Alguien notó que las semillas caían al suelo. Y después de un tiempo, se convertían en plantas. Y entonces llegó la idea más poderosa de la historia. ¿Y si lo hacemos a propósito? Así nació la agricultura. Y con ella, llegó algo completamente nuevo. Control. Por primera vez, los humanos podían intentar controlar su propio alimento. Pero eso tenía un precio. Para sembrar, había que quedarse. Dejar de moverse. Y eso lo cambió todo. Hoy parece una evolución obvia. Pero en ese momento, fue un intercambio. Y quizá, no todos lo notaron. Antes, los humanos eran libres. Podían irse cuando quisieran. Ahora, estaban atados a la tierra. Esperando la cosecha. Dependiendo del clima. Con la esperanza de no perderlo todo. Y si algo salía mal, no había plan B. Además, apareció algo que antes no existía. Propiedad. Esta tierra es mía. Esta cosecha es mía. Y con eso, llegaron los conflictos. Disputas. Violencia. Protección. La civilización estaba naciendo. Pero junto con ella, también los primeros problemas. Las primeras comunidades sedentarias. No eran como imaginas. Nada de calles organizadas. Nada de comodidad. Y definitivamente, nada de higiene. Casas de barro. Pequeñas. Apretadas. Muchas veces. Con personas y animales en el mismo espacio. El olor era constante. Y las enfermedades empezaron a aparecer con más fuerza. Porque ahora, la gente vivía junta. Muy cerca. Algo que antes era raro. Se volvió común. Epidemias. Aún así, la gente se quedaba. Porque había una ventaja clara. Comida, más predecible. No garantizada. Pero más estable que antes. Y eso era suficiente. La vida en estas primeras civilizaciones era muy pesada. Levantarse temprano. Trabajar la tierra. Repetir todos los días. Sin pausa. Sin descanso real.
Antes, cazar exigía esfuerzo. Pero ahora el trabajo nunca terminaba. Y el cuerpo empezó a resentirlo. Espaldas comprimidas. Articulaciones desgastadas. Dolor constante. La alimentación también cambió. Más granos. Menos variedad. Y con eso, los dientes empezaron a deteriorarse. El cuerpo humano, por primera vez, empezó a empeorar. Y aún así, nadie podía detenerse. Mujeres, hombres, niños. Todos trabajaban. Y fue entonces cuando surgió algo nuevo. No todos tenían que sembrar. Algunos empezaron a hacer herramientas. Otros, cerámica. Otros, intercambios. Y así, nacieron las primeras profesiones. La sociedad empezaba a dividirse. Antes, si algo salía mal, solo había que irse. Ahora, eso ya no era posible. Meses de trabajo dependían de una sola cosecha. Y esa cosecha podía desaparecer. Robos, ataques, desastres. Por primera vez, los humanos tenían algo que perder. Y eso trajo algo nuevo. Miedo constante. Por eso surgieron las primeras murallas. Como en Jericó. No como símbolo de poder, sino como desesperación. Porque donde hay comida almacenada, siempre hay alguien dispuesto a quitártela. Con el tiempo, todo se volvió más complejo. Canales de riego. Distribución de agua. Organización del trabajo. Y alguien tenía que coordinar todo eso. Así surgieron los primeros líderes. Después, administradores. Después, sistemas. Y algo sorprendente pasó. Nació la escritura. Pero no para contar historias. Ni para el arte. Sino para el control. Registros. Impuestos. Distribución de alimentos. Lo que antes se compartía. Con el poder llegó la diferencia. Algunos tenían más. Otros, menos. Y para mantener esa estructura, surgió un acuerdo silencioso. Protección. A cambio de obediencia. Los reyes protegían. La gente obedecía. Y eso se repitió. En el Nilo. En el Indo. En el Río Amarillo. Civilizaciones distintas. La misma estructura. Como si fuera inevitable. Si lo ves desde fuera, parece progreso. Y en cierta forma, lo fue. Pero hay algo que pocos notan. Los primeros agricultores vivían peor que muchos cazadores-recolectores. Más trabajo. Más enfermedades. Menos libertad. Y aún así, continuaron. Porque una vez que construyes algo fijo, volver atrás se vuelve casi imposible. La civilización no fue solo un avance. Fue un camino sin retorno. La civilización no nació grandiosa. Empezó pequeña. Imperfecta. Y llena de consecuencias. No fue un momento mágico. Fue una serie de decisiones. Tomadas por personas que solo buscaban sobrevivir un poco mejor. Pero esas decisiones lo cambiaron todo. Crearon ciudades, imperios, tecnología y también conflictos, desigualdad, dependencia. Al final, la civilización es un intercambio. Más control, a cambio de menos libertad. Ahora que sabes cómo empezó todo, queda la pregunta. Si hubieras estado ahí, ¿te habrías quedado? ¿O habrías elegido seguir libre? Si este video te hizo pensar, compártelo con alguien. Porque entender el origen cambia la forma en que ves todo lo demás.